Pues imaginemos la siguiente situación por un momento. Se autoriza una línea de crédito, digamos, de varios millones de euros, para que una empresa logística renueve toda su flota con camiones diésel de última generación. Ujú. Un caso súper habitual. Claro, el pan de cada día. Y sobre el papel, los números cuadran perfectamente. La empresa tiene un flujo de caja envidiable, el riesgo parece mínimo, todo en orden. Pero resulta que 3 años después entra en vigor una nueva normativa municipal. Ya, la típica zona de bajas emisiones. Exacto. Una normativa que prohíbe el acceso de vehículos de combustión al centro de las grandes ciudades, que es casualmente, precisamente, donde opera esta empresa logística. O sea, de la noche a la mañana, esa flota millonaria que avalaba el préstamo Se convierte en chatarra. en chatarra legal totalmente. El cliente pierde su principal herramienta de trabajo, sus ingresos se desploman y, de rebote, ese préstamo aparentemente tan seguro entra en mora. Y fíjate que ese escenario ya no es ciencia ficción, ¿eh? Ni un caso de estudio así marginal de universidad, es que es el pan de cada día hoy en el análisis de riesgos. Esa depreciación repentina por motivos regulatorios o climáticos es lo que técnicamente llamamos un activo bloqueado. O un stranded asset, ¿no? Eso es, un stranded asset. Y lo que nos demuestra es que las reglas de la evaluación financiera tradicional, pues, se han quedado obsoletas. Totalmente. Vale, pues vamos a desgranar esto a fondo, porque el análisis de hoy nace directa y exclusivamente desde Stop Sindicato de Trabajadores de CaixaBank. Y quiero dejar muy claro que esto tiene un propósito puramente formativo e interno. Ujú. Para ayudar al compañero. Exacto. El objetivo es proporcionar herramientas súper sólidas para que cualquier compañero de la entidad que se enfrente a su prueba de certificación domine estos conceptos al dedillo. Hoy ponemos el foco sobre el módulo 2 del temario. Un módulo denso, por cierto. Sí, tiene tela. Pero la misión hoy es entender que la sostenibilidad ya no es, no sé, un departamento de responsabilidad social corporativa haciendo donaciones o plantando arbolitos. Es un tsunami regulatorio que está reescribiendo la economía entera. Afectando a empresas, a consumidores y, claro, de forma muy crítica a la mesa de cualquier oficina de CaixaBank. Totalmente. Pues para entender la magnitud de este cambio, a ver, hay que mirar atrás y ver cómo operaba el sistema financiero hasta hace muy poco. Porque desde los años 70, la brújula que guiaba las decisiones de cualquier gran empresa era la famosa teoría de Milton Friedman. ¿Ah, sí? El shareholder value. Exacto. Su premisa era de una simplicidad aplastante. Decía que la única responsabilidad social de una empresa es aumentar sus beneficios para los accionistas. Punto. Todo el sistema estaba optimizado para eso. Si una decisión generaba dividendos a corto plazo, era una buena decisión, ¿no? Claro, es que era una métrica comodísima. Tú mirabas la cuenta de resultados y si el beneficio neto subía, pues la salud de la empresa era excelente. Pero esa visión ignoraba sistemáticamente todo lo que ocurría fuera del balance. Es como, a ver si te gusta esta analogía, es como tener un barco donde al capitán solo le importa llegar lo más rápido posible a puerto para cobrar su prima. Ya, y le da igual todo lo demás. Eso es, si para ganar velocidad tiene que arrancar las vigas del propio barco y, yo qué sé, quemar los muebles en la caldera, pues lo hace. Y claro, si miramos solo el velocímetro, el barco va rapidísimo. Hunde. Porque el problema surge cuando las maderas del barco se acaban, ¿sabes? O cuando la tripulación enferma por las condiciones. Y esto lo hemos visto. Una sucesión de crisis encadenadas en la financiera de 2008, la urgencia climática, los bloqueos recientes en las cadenas de suministro. Madre mía, eso fue un caos. Pues todo eso ha evidenciado que maximizar el corto plazo a costa del entorno destruye el negocio a largo plazo. No hay más. Por eso el mundo corporativo ha tenido que virar hacia la teoría de Edward Freeman y, bueno, el concepto de creación de valor compartido de autores como Porter y Kramer. O sea, pasar del shareholder al stakeholder, ¿verdad? Justo. Ahora la empresa no solo rinde cuentas ante el accionista, rinde cuentas ante todos sus grupos de interés, empleados, proveedores, la comunidad y el medio ambiente. Es lo que en el temario se llama el modelo de la triple sostenibilidad, económica, medioambiental y social. Ya, pero a ver, siendo realistas, cuesta un poco creer que las grandes corporaciones que llevan décadas acostumbradas a maximizar dividendos sin mirar nada más, decidan voluntariamente cambiar su modelo de negocio solo por, no sé, una epifanía ética. No, no. Por voluntad propia, desde luego que no. Tiene que haber algo mucho más pesado forzando este cambio de rumbo. ¿Y ese algo es la regulación? Exacto.
Se llama regulación pura y dura. En Europa, este nuevo modelo se ha materializado en el Pacto Verde Europeo, el European Green Deal. Y ojo porque no es una simple declaración de intenciones. No es un brindis al sol. Como 2050 queda muy lejos para los ciclos políticos y empresariales, pues han fijado una parada intermedia crítica. En 2030, ¿no? Eso es, 2030, con la obligación legal, subrayo legal, de reducir las emisiones en un 55% respecto a los niveles de 1990. Y para garantizar que nadie se salte esto, la Unión Europea ha sacado la artillería pesada. Como la directiva CSRD. Esa misma, que obliga a las empresas a auditar y publicar su impacto ambiental y social con el mismo nivel de rigor con el que publican sus cuentas financieras. Ya no vale con un informe bonito en PDF. Claro, o sea, si el terreno de juego a nivel macroeconómico impone estas nuevas reglas, las fichas que se mueven en él, las empresas industriales, de servicios, logísticas, pues están obligadas a mutar para sobrevivir. Y el manual del compañero subraya un dato clave. En España, el CO2 supone aproximadamente el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Una barbaridad, sí. Entonces, reducir esa cifra de forma drástica implica abandonar por completo la economía lineal. Eso de extraer materias primas, fabricar un producto, venderlo y que el usuario lo tire a la basura cuando se rompa. Ese ciclo tiene los días contados. Completamente. La alternativa es la economía circular. Pero ojo, porque la transición es de todo menos sencilla. Requiere pasar de la venta de productos a la venta de servicios. Lo que en el módulo llaman la servitización, ¿no? Exacto, la servitización. Para que el compañero lo visualice, un fabricante de sistemas de iluminación ya no vende bombillas o lámparas industriales a un aeropuerto. Lo que hace es firmar un contrato para proveer, digamos, horas de luz. ¡Qué curioso! Sí, la empresa instala los equipos, asume el mantenimiento y paga la factura eléctrica. Y cuando un equipo falla, lo retiran y aprovechan sus componentes para fabricar otro. Espera. Aquí es donde se pone muy interesante. Vamos a detenernos ahí porque el impacto financiero de esto para la empresa es brutal. A ver, si yo soy una fábrica y dejo de vender mis máquinas por, pongamos, 10.000 euros cada una, para empezar a cobrar una cuota de mantenimiento de 100 euros al mes, mi flujo de caja salta por los aires, ¿verdad? Porque sigo teniendo que comprar materiales y pagar nóminas de golpe hoy, pero ahora recupero mi inversión a cuentagotas durante años. Ese modelo rompe el balance financiero de cualquier empresa tradicional. Le has dado al clavo. Ese es el gran cuello de botella de la economía circular. Las empresas que se servitizan retienen la propiedad de los activos. Y claro, eso infla sus balances y genera una necesidad crítica de capital circulante. De liquidez inmediata. Liquidez pura y dura. Y es aquí donde el sector bancario se vuelve indispensable. La banca tiene que diseñar nuevas estructuras de leasing, de factoring, líneas de crédito súper específicas para cubrir esa brecha temporal de liquidez. Si nosotros no damos esa financiación a medida, la transición circular colapsaría en el primer trimestre. Totalmente. Y fíjate que no solo cambia la operativa financiera de la empresa, es que cambia hasta la forma en que se diseñan las cosas físicamente. En el colegio siempre nos hablaban de las famosas 3 Rs, ¿te acuerdas? Sí, hombre, reducir, reutilizar y reciclar. Eso es. Pero para que este modelo de servicio que comentas funcione, el temario nos introduce 3 Rs adicionales: reparar, racionalizar y rediseñar. Porque claro, si la empresa sigue siendo dueña de la máquina, de repente tiene todos los incentivos del mundo para rediseñarla desde cero. Claro, para evitar la obsolescencia programada. Exacto. Les interesa que dure décadas y que sea facilísima de reparar, porque los costes de mantenimiento los asumen ellos, no el cliente. Y este cambio de mentalidad incluso ha impulsado nuevas figuras legales. En España, por ejemplo, desde 2022 existe la figura de las SBIC, las Sociedades de Beneficio e Interés Común. Ah, sí, las SBEC. Que son empresas que blindan en sus propios estatutos su propósito social y medioambiental. Y a nivel internacional, pues tenemos el movimiento B Corps, que es súper exigente. Exige someter a la empresa a una auditoría externa exhaustiva. Es decir, ya no basta con colgarte la etiqueta de verde. Tienes que demostrarlo con números. Tienes que someter tu cadena de suministro, tu gobernanza y tu impacto ambiental a un escrutinio legal y público.
Vale. Entonces, las empresas cambian porque necesitan financiación y porque la ley aprieta. Pero hay una tercera fuerza operando en este tablero que es el consumidor. El módulo 2 hace una radiografía fascinante, la verdad, de 8 perfiles distintos de consumidor frente a la sostenibilidad y desmiente totalmente esa idea de que lo verde se vende solo. Ya te digo, entender estos perfiles es una herramienta comercial de primer orden para cualquier asesor en la oficina. Por ejemplo, tenemos al perfil que el temario llama el moralista. El moralista, sí. Este suele ser un cliente de renta alta, muy informado, que cuestiona profundamente la ética detrás de cada producto y exige transparencia total en la cadena de suministro. Para este perfil, oye, la sostenibilidad es un principio innegociable. Pero luego chocamos con perfiles llenos de contradicciones, que a mí me hace mucha gracia, como el seducido. Este perfil también suele tener buen poder adquisitivo, está muy atento a las tendencias, pero enfoca la sostenibilidad desde un consumo súper compulsivo. Sí, el postureo verde, ¿no? Exacto. Siente que está salvando el planeta por acumular 20 bolsas de algodón ecológico en casa o comprarse la última botella térmica de moda de 40 euros, cayendo en la trampa del hiperconsumo que es, por definición, totalmente insostenible. Es una paradoja tremenda. Y luego no nos podemos olvidar del espabilado. Ese es muy típico. Un perfil a menudo más joven, que lo que busca es un beneficio tangible. Para él, la sostenibilidad es, ante todo, una oportunidad económica. Si te instala placas solares en casa, no lo hace solo por reducir el CO2 y salvar el Ártico. ¿Lo hace por el bolsillo? Claro, lo hace porque ha calculado la tasa interna de retorno, la TIR, y sabe que el ahorro en la factura eléctrica le compensa la inversión a medio plazo. Y en el otro extremo, por supuesto, encontramos al negacionista. El que no quiere oír hablar del tema. Ese rechaza cualquier cambio de hábitos, no asume ninguna urgencia climática y le da igual todo esto. Y esto es clave para el compañero de la oficina, ¿eh? Porque si intentas venderle un préstamo verde a un moralista hablándole solo de rentabilidad y de la TIR, pues probablemente lo pierdas. Y si le hablas a un espabilado solo de salvar a las ballenas, tampoco vas a cerrar la operación. Hay que saber leer quién está al otro lado de la mesa. Fundamental. Pero aún así, la administración pública sabe perfectamente que no puede depender únicamente de que el consumidor despierte y se clasifique en el perfil correcto. Por eso interviene con el clásico sistema del palo y la zanahoria. Y tanto. A ver, la intervención de la administración lo que busca es corregir lo que en economía llamamos externalidades negativas. Si un producto contamina un río durante su fabricación, ese coste ecológico no suele estar reflejado en el precio final del producto en la tienda, ¿verdad? No, claro. Lo acaba pagando la sociedad en impuestos para limpiar ese río. Entonces, para internalizar ese coste, el Estado aplica el palo, que son los impuestos progresivos. Un ejemplo súper claro que vemos todos los días en la oficina es el impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI. Los ayuntamientos tienen la potestad para vincular este impuesto a la eficiencia energética de la casa. Si tienes una vivienda calificada con las letras A o B, puedes recibir bonificaciones. Que se notan bastante al año. Sí. Pero si tienes una F o una G, o peor, ni siquiera te has molestado en tramitar el certificado energético, Te crujen. te enfrentas a la cuota máxima. Y lo mismo ocurre con el impuesto de matriculación ligado a las emisiones de CO2 de los coches o el IVA del 21% que grava las bebidas azucaradas, que esto es para desincentivar su consumo por motivos de salud pública. Y por el lado de la zanahoria, pues el Estado inyecta liquidez para facilitar el esfuerzo inicial enorme que requiere toda esta transición. Hablamos de programas que tramitamos a diario, como el Plan MOVES para comprar vehículos eléctricos. O las ayudas a las placas solares. Exacto, subvenciones masivas para el autoconsumo fotovoltaico, o todos los fondos europeos destinados a la rehabilitación energética del parque de viviendas, que recordemos, el parque de viviendas en España es de los más envejecidos de toda Europa. Ya, pero fíjate, hay una medida de la Administración que siempre genera mucho debate y que el manual recoge explícitamente, que es la prohibición europea de vender coches nuevos de combustión interna a partir de 2035. Uf, el tema estrella. A ver, si lo analizamos de forma puramente técnica y objetiva, esto es ingeniería de comportamiento pura y dura. No están dejando que el mercado gane por eficiencia tecnológica, están dictando un final artificial a una tecnología por ley. ¿Por qué interviene el regulador con este nivel de agresividad? Pues a ver, porque el mercado libre por sí solo es demasiado lento para responder a una crisis climática sistémica de este calibre. Al fijar por ley la fecha de caducidad en 2035, el regulador no solo está obligando a los conductores a cambiar de coche,
Claro, va mucho más allá. Va muchísimo más allá. Está enviando una señal sísmica a la industria automotriz y sobre todo a los mercados de capital. El mensaje es clarísimo. Cualquier euro invertido hoy en investigar un motor diésel más eficiente es dinero quemado. Al cerrar la puerta legalmente, obligan a desviar de forma inmediata todo el flujo de capital y de I+D hacia las baterías, el hidrógeno y el rediseño de las redes eléctricas. Es una forma, digamos, de forzar la reasignación masiva del capital privado hacia la descarbonización. Y aquí es donde llegamos al núcleo de este análisis para el compañero que nos escucha. Porque reasignar el capital a escala global tiene un coste astronómico. Según el temario, que cita estimaciones de la consultora McKinsey, la transición física hacia una economía neta cero va a requerir unos 9,2 billones de dólares anuales hasta 2050. Billones con B, ¿eh? Una cifra mareante, sí. Y simultáneamente, esta colosal inyección de dinero va a crear unos 15 millones de empleos netos. La pregunta evidente aquí es, ¿cómo se mueve ese dinero desde las reservas hasta las fábricas y los hogares? Pues a través de nosotros. El sistema bancario es la única infraestructura capaz de canalizar ese volumen de capital de forma ordenada. El material de Stop Sindicato detalla perfectamente cómo el sector financiero asume este papel de motor central en la transición. Ya no somos meros prestamistas. ¿Qué va? Actuamos como el filtro, el embudo que decide qué proyectos son viables en la nueva economía y cuáles no lo son. A ver, pongamos un ejemplo práctico. Supongamos que una pyme industrial de nuestro barrio quiere acceder a los fondos europeos Next Generation para modernizar sus instalaciones. El laberinto burocrático para la pyme es tremendo. Una de las funciones vitales del banco hoy en día es actuar como asesor y puente, canalizando esa inyección de fondos públicos a la economía real. Pero, y aquí está la trampa, el banco no puede simplemente confiar en la palabra del cliente cuando dice que su proyecto es superverde. Ni de broma. Y ahí radica otro de los pilares de la nueva operativa bancaria, que es la recopilación y la verificación de datos. Si un banco reporta a las autoridades que su cartera de crédito es sostenible basándose en datos falsos o maquillados, se enfrenta a multas severísimas por greenwashing, el famoso ecopostureo. Claro, el riesgo reputacional es enorme. Enorme. Necesitamos datos duros, demostrables sobre eficiencia energética, reducción de residuos, accesibilidad y deben ser auditables. Esto se conecta directamente, por ejemplo, con normativas como MiFID II, Que nos la conocemos bien. que ahora exige evaluar con precisión las preferencias de sostenibilidad del cliente antes de ofrecerle cualquier producto de inversión. Y esta avalancha de nuevas funciones trae consigo, lógicamente, una exposición a riesgos completamente inéditos. Volvamos al dilema del riesgo indirecto que comentábamos al principio, con la flota de camiones. Imaginemos ahora, no sé, una empresa textil que es cliente del banco. Tienen un historial de pagos impecable, nunca han fallado una cuota. Pero descubrimos que en su cadena de producción vierten tintes químicos a un río local, o que sus proveedores vulneran normativas laborales básicas. Hasta hace unos años, seamos sinceros, mientras pagaran las cuotas del préstamo a final de mes, el banco miraba hacia otro lado. Totalmente. Pero ese lujo de mirar hacia otro lado, hoy, ya no existe. El riesgo ambiental, social o de gobernanza del cliente se transforma matemáticamente en riesgo de crédito para el banco. Si a esa empresa textil le cae una sanción millonaria del Ministerio de Medio Ambiente o sufre un boicot mediático tremendo que hunde sus ventas por escándalos laborales, Sus márgenes de beneficio desaparecen, desaparecen por completo y al quedarse sin liquidez, ¿adivina qué pasa? que dejan de pagar el préstamo. Por tanto, el análisis ASG, ambiental, social y de gobernanza, no es una concesión a la galería ni quedar bien, es un escudo defensivo crítico para blindar la cuenta de resultados de la entidad financiera. Ya, pero, a ver, sería un error quedarse solo con la visión defensiva o del miedo, ¿no? Este módulo también expone que donde hay una disrupción de 9,2 billones de dólares, hay oportunidades de negocio gigantescas para CaixaBank. Desde luego. Estamos hablando de diseñar productos nuevos, como préstamos verdes específicos o condiciones de financiación que están indexadas a indicadores clave de desempeño ASG. Es decir, una estructura de crédito donde, fíjate, el tipo de interés que paga la empresa se reduce automáticamente si el cliente demuestra, con auditorías, que ha logrado bajar sus emisiones un 10%.
O que ha eliminado el plástico de un solo uso en su fábrica, por ejemplo. Exacto. Y es que es un modelo en el que los intereses del banco, los del cliente y los del regulador se alinean perfectamente. Al vincular el coste del capital a objetivos de sostenibilidad que sean reales, el banco incentiva el cambio operativo del cliente. Y piénsalo, un cliente más sostenible es un cliente menos vulnerable a futuras regulaciones y multas, lo que disminuye su probabilidad de impago. Haciendo que la cartera del banco sea muchísimo más robusta a largo plazo, claro. Eso es un win-win total. Pues observando el panorama completo que plantea este módulo 2, la verdad es que el recorrido es asombroso. Hemos analizado cómo la obsesión exclusiva por el accionista provocó fracturas sistémicas, obligando a Europa a imponer un pacto verde superambicioso. Hemos visto cómo las empresas se enfrentan al reto de la economía circular y la famosa servitización, cambiando drásticamente sus balances y sus necesidades de liquidez, que es donde entramos nosotros. Hemos explorado también la psicología del consumidor frente a los impuestos y las ayudas de la administración. Y finalmente hemos aterrizado en la mesa de nuestra propia entidad. Donde todo esto, como decíamos, se traduce en nuevos riesgos indirectos que hay que vigilar con lupa y en líneas de negocio completamente nuevas impulsadas por la descarbonización. En resumen, la conclusión fundamental de este temario, para el compañero, es que la sostenibilidad se ha despojado por completo del barniz filantrópico. Ya no es caridad. Hoy es gestión de riesgos puros y duros e inteligencia de mercado. Quien no comprenda las reglas ASG va a estar evaluando el tejido empresarial con un mapa del siglo pasado, incapaz de anticipar qué empresas liderarán el mercado y cuáles van a acabar ahogadas por la presión fiscal y regulatoria. Completamente de acuerdo. Y bueno, antes de concluir, hay un último pensamiento que emerge de todos estos conceptos y que, la verdad, invita a darle una vuelta sobre el futuro inmediato de nuestro sector. A ver qué opinas. Si el modelo circular tiene éxito de verdad y la servitización se convierte en el estándar de la industria, Vale. es decir, si las empresas dejan de comprar naves industriales, flotas de vehículos o maquinaria pesada para simplemente pagar suscripciones mensuales por su uso, nos acercamos a una economía de empresas sin activos tangibles en propiedad. Ostras, claro. Entonces, si nadie posee nada físico que el banco pueda embargar en caso de impago, ¿cómo van a evaluar los departamentos de riesgos la solvencia en el futuro? O sea, cuando un gigante corporativo solicite una línea de crédito masiva y no tenga bienes inmuebles ni maquinaria que ofrecer como garantía, sino únicamente, un intrincado ecosistema de contratos de servicio en la nube y patentes, Madre mía, la que se nos viene encima. ¿cómo tendrá que reinventar la banca el concepto tradicional de aval? Porque es un rompecabezas fascinante que ya se está empezando a dibujar en el horizonte ahora mismo. Desde luego. Es el típico desafío estructural que va a obligar a repensar por completo la ingeniería de riesgos en las próximas décadas. Vamos a tener que cambiar el chip por completo. Pues con esta inversión terminamos el repaso a los fundamentos de este apartado vital. Y queremos recordar que el material de estudio que hemos desgranado hoy se elabora desde dentro, pensando exclusivamente en apoyar a quienes estáis al pie del cañón preparando vuestra certificación. Que sabemos que el día a día en la oficina es duro y sacar tiempo para esto tiene mérito. Muchísimo mérito. Así que para cualquier compañero que busque asegurar este conocimiento técnico y enfrentarse al examen con plenas garantías, el respaldo de STOP, Sindicato Independiente, está a vuestra entera disposición. La cuota anual es de solo 50 € y la afiliación se puede gestionar súper fácilmente a través de afiliaciones@stopsindicatoprofesional.com. El material de estudio lo elaboramos nosotros, para vosotros. Eso es. Que este análisis os sirva para afianzar conceptos. Muchísimo éxito a todos con la preparación de la prueba y nos encontramos en la próxima exploración técnica.